Imagínate llegar a un hospital psiquiátrico con un único síntoma: oír voces que dicen empty, hollow o tat. Lo que parecía un detalle insignificante se transforma en un pasaporte para ingresar y ser etiquetado como un enfermo mental. Y bien, en 1973, el psicólogo David Rosenhan reunió a un grupo de personas sanas que fingieron oír voces. Se internaron en 12 hospitales de Estados Unidos. Pero lo más sorprendente sería que, a pesar de actuar con total normalidad, se les diagnosticó con esquizofrenia y fueron retenidos. En este vídeo te traigo uno de los experimentos más locos, nunca mejor dicho, de la historia. Por lo cual te pido que te quedes conmigo, mi oyente, porque estoy segura que este caso te va a sorprender. Y ahora sí, sin más dilaciones, suscríbete que comenzamos. Para entrar en contexto, David Rosenhan es un profesor de psicología en la Universidad de Stanford. Se encontraba inquieto ante la pregunta: ¿cómo pueden los profesionales de la psiquiatría distinguir entre la locura real y una simulación? En una época en la que los diagnósticos se basaban en la interpretación de comportamientos y testimonios subjetivos, Rosenhan sospechaba que algo no andaba bien. Su pregunta era: ¿y si a fuerza de fijarse en ciertos detalles se etiquetara a una persona sana como enferma? Y bien, fue así como decidiría poner en práctica este experimento. Experimento que consistía en dos fases fundamentales. La primera fase era simplemente en apariencia, es decir, un grupo de pseudopacientes, entre ellos el mismo Rosenhan, se presentaría en diferentes hospitales psiquiátricos de Estados Unidos alegando oír voces. La consigna era mínima: un único síntoma, unas palabras vagas y ambiguas que se repetían en cada uno de los ingresos. Sin embargo, en cuanto cruzaban la puerta del hospital, debían actuar con total normalidad. La estrategia era que, una vez dentro, nada de lo que hicieran demostraría alguna alteración. No se quejarían, no mostrarían ansiedad exagerada y, al ser interrogados o tratados, simplemente responderían que estaban bien. La segunda fase de este experimento se diseñó para poner a prueba la capacidad del personal de detectar la falsedad, ya que Rosenhan propuso a uno de los hospitales que se jactaba de tener diagnósticos infalibles que en los próximos 3 meses ellos intentarían identificar a cualquier impostor entre sus pacientes. Pero aquí estaría la trampa: Rosenhan no enviaría a ningún pseudopaciente. Así, cualquier paciente que el hospital etiquetara como impostor o sospechoso, en realidad sí que era un enfermo mental. La ironía era mayúscula y la crítica directa. Si se puede cometer errores de esta magnitud, ¿qué tan fiable es el proceso de un diagnóstico? Y bien, dicho esto, pasemos al resultado de este experimento. Para llevar a cabo la primera fase del experimento, Rosenhan reunió a un grupo de 8 personas. Eran hombres y mujeres. Entre ellos, un estudiante de psicología, 3 psicólogos, un pediatra, un psiquiatra, un pintor y una ama de casa. La elección de estos perfiles era deliberada. Cada uno llevaba consigo una vida normal, con credibilidad y una biografía intacta. Los pseudopacientes usaron nombres falsos para evitar ser reconocidos, y aquellos que trabajaban en el ámbito de la salud mental inventaron profesiones distintas a la real para evitar cualquier trato especial. El síntoma que debían simular era tan sencillo como impactante:
todos afirmarían oír voces, que de manera intermitente decían las palabras empty, que es vacío, hollow, que es hueco, o tat, que es un golpe sordo. Estas palabras, elegidas por su ambigüedad, no tenían un significado médico concreto, pero sugería una especie de crisis existencial. La presión de la consigna era notable, nada más se debía reportar, ni otros síntomas ni señales de angustia extremas. Dicho esto, el día del experimento, cada pseudopaciente siguió un riguroso protocolo. Desde antes de salir de casa se mostraron lo más descuidados posible. No se rasuraron, usaron ropa que no estaba impecable y de alguna manera transmitieron una ligera sensación de desorden en sus vidas. Con un tono de voz medio y sin mostrar signos de pánico, llegaron a los hospitales psiquiátricos. Y bien, mi oyente, la recesión fue sorprendentemente rápida. A pesar de la escasa información proporcionada, ya que todos habían mencionado lo mismo, oír algunas voces, todos los pacientes fueron internados casi sin dilación. Una vez dentro del ambiente, cambió drásticamente. Los pasillos de estos hospitales parecían laberínticos, las luces tenues y la atmósfera muy opresiva. En ese momento, la etiqueta de enfermo se grabó en la mente, tanto de los pseudopacientes como de los profesionales que lo habían recibido. Lo que ocurriría a continuación parecería sacado de una película de terror. Sin importar que en el fondo los pseudopacientes se comportaban con toda normalidad, el personal médico estaba igualmente cegado por la premisa inicial. En la mayoría de los hospitales se diagnosticó a los pseudopacientes con esquizofrenia. En uno de los casos, que resultó ser en un hospital privado, se le asignó el diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva. Un término que en este contexto ofrecía un pronóstico un poco mejor, pero el tiempo de internamiento variaba considerablemente, ya que algunos fueron retenidos solo 7 días. Pero otros miembros permanecieron en el hospital hasta 52 días. La media de liberación de estos pacientes fue de 19 días. Imagínate en esa pesadilla, que eres una persona completamente sana y a pesar de esto no te permiten salir del hospital, siendo esta como una cárcel para ti. Y no solo con esto. Lo más impactante de este caso es que para ser liberados, los pseudopacientes tuvieron que aceptar el diagnóstico que le habían impuesto. En otras palabras, la única vía de salida era admitir que estabas enfermo y comprometerte a tomar medicamentos antipsicóticos. Medicamentos que ellos, en un acto de desafío silencioso, descartaban de inmediato, porque lo tiraban al retrete. Sin duda, esta situación revela una verdad escalofriante de estos entornos. La etiqueta de enfermo se vuelve una prisión psicológica. La simple presencia de un síntoma ambiguo es suficiente para encerrar a una persona sana en un sistema que no cuestiona sus propios prejuicios. Y obviamente todo esto tenía que salir a la luz. Y bien, una vez finalizada la primera fase, el impacto del experimento se hizo sentir en toda la comunidad psiquiátrica. Como imaginarás, los resultados causaron una ola de críticas y un debate cadente sobre la fiabilidad de los diagnósticos médicos. Algunos defendían el sistema, argumentando que la psiquiatría, al basarse en el relato del paciente, estaban expuestas a interpretaciones sugestivas. Sin embargo, lo que Rosenhan quería demostrar era que este sistema se apoyaba demasiado en una primera impresión, una etiqueta inicial que condicionaba todo lo siguiente. Y esto no quedaría aquí. Para poner a prueba esta hipótesis,
Rosenhan propuso la segunda fase a uno de los hospitales que habían participado en este estudio. Y bien, los directivos del centro hospitalario estaban tan seguros de su impecable sistema que afirmaron que nunca se equivocaban. El reto era claro. Durante 3 meses, el hospital tendría que identificar a cualquier pseudopaciente, es decir, una persona sana, que intentara colarse en sus filas. Pero aquí venía la trampa. Rosenhan no enviaría ni a un solo pseudopaciente. Todos los que irían tendrían problemas realmente mentales. Y ahora sí, te vas a sorprender con lo que realmente pasó, ya que durante estos 3 meses el hospital admitió a 193 pacientes. Sorprendentemente, en su afán de demostrar que estaban alerta, identificó a 41 pacientes como posibles impostores. En algunos casos, tanto un psiquiatra como otro miembro del equipo coincidieron en sus sospechas, pero la realidad era innegable. Ninguno de estos 41 era un impostor, sino que eran pacientes reales, cada uno con su propia historia y necesidad. Esta segunda fase fue un impacto brutal, ya que en lugar de detectar la falsedad en un grupo de personas sanas, el sistema se mostró tan paranoico y ansioso por encontrar errores que etiquetó erróneamente a muchos pacientes que sí estaban enfermos. Todo mal. Por lo cual, la conclusión a la que llegó Rosenhan fue contundente. Cualquier proceso diagnóstico que se presente tan fácilmente a cometer errores masivos no puede ser muy fiable. El aspecto más inquietante de este experimento es cómo la simple etiqueta de enfermo mental transforma la percepción de todo lo que hacían los pseudopacientes, ya que una simple acción cotidiana como tomar notas se interpretaba automáticamente como un comportamiento patológico. Los propios registros de los hospitales indicaban que el personal veía, por ejemplo, la simple escritura como un signo de inquietud o de desorganización mental. Esta extraña tendencia a reinterpretar cada gesto bajo el prisma de una enfermedad dejó una marca imborrable. Y a pesar de que los pseudopacientes intentaban demostrar su cordura a cada paso, todo lo que hacían era filtrado a través del diagnóstico inicial. Se les creaba desde un principio un efecto etiqueta, donde cualquier comportamiento normal se iba a convertir en un síntoma igualmente de patología. Dinámica que se hizo evidente cuando a lo largo del internamiento ninguno de los colaboradores fue identificado por el personal como un impostor. Solo con pensarlo da miedo. La deshumanización era palpable. Los pseudopacientes no solo estaban atrapados en un diagnóstico que lo definiría de por vida, sino que además se sentían tratados como objetos de estudios, ya que ni una sola de las personas en el centro se detenía a verlo como personas normales. En un ambiente donde el contacto directo con los médicos se reducía a apenas 6 o 7 minutos al día. La comunicación con ellos se volvía fría, mecánica y sobre todo despersonalizada. Como imaginarás, el experimento Rosenhan causó un revuelo sin precedentes en la comunidad científica y en la sociedad en general. La publicación de este estudio en la revista Senses encendió un debate sobre la fiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos y puso en evidencia cómo la verdad clínica podía ser moldeada por las expectativas y las etiquetas. Durante los años siguientes, el experimento se convirtió en un símbolo del fracaso del sistema psiquiátrico para distinguir lo sano de lo enfermo. Muchos argumentaron que en lugar de ayudar a los pacientes, el sistema estaba diseñado para encasillarlos, tratándolos no por sus problemas específicos, sino por la enfermedad que se les había adjudicado. Esta crítica sirvió para alimentar el movimiento antipsiquiatría y abrió paso a reformas en las instituciones mentales, incluyendo la creación de centros comunitarios de salud mental que buscaran realmente tratar los problemas de manera más individualizada y menos estigmatizantes.
Igualmente, tras este experimento, no faltarían quien defendieron la psiquiatría. Algunos expertos señalaron que el método de Rosenhan, basado en la simulación de un síntoma mínimo, no era comparable a las situaciones reales en las que se diagnosticaban a las enfermedades mentales complejas, argumentando que al basarse únicamente en la palabra del paciente, el diagnóstico psiquiátrico siempre tendría un componente subjetivo y que fingir síntomas no es muy distinto a mentir sobre otros aspectos médicos. El psiquiatra Robert Spicer, por ejemplo, comparó la situación con la de un paciente que llegara a un hospital tras haber bebido una gran cantidad de químicos. Si se le diagnostica una enfermedad basada en ese dato aislado, ¿no sería lo mismo que acusar de patología a alguien que miente sobre sus síntomas? Sin embargo, la defensa no podía ocultar el hecho de que este experimento había puesto de manifiesto una vulnerabilidad muy grave: la inclinación del sistema a confirmar un diagnóstico, sin cuestionarlo ni revisarlo a la luz de nuevos datos. Una vez que se le había etiquetado al paciente de enfermo, cualquier comportamiento, por muy normal que fuera, era reinterpretado para encajar en el marco de la enfermedad. Esta crítica resultó especialmente potente en un contexto en el que la psiquiatría comenzaba a enfrentarse a una creciente presión social y científica para poder modernizarse y hacer sus métodos más objetivos. Siendo esto, años más tarde surgieron nuevas polémicas en torno al experimento. Es decir, en 2019, la autora Susannah Cahalan publicó un libro titulado The Great Pretender, en el que cuestionaba la veracidad de los datos presentados por Rosenhan. Cahalan encontró inconsistencias en el artículo original, afirmando que algunos de los detalles habían sido embellecidos o incluso alterados para reforzar la tesis antipsiquiátrica. Se llegó a plantear la posibilidad de que algunos de los pseudopacientes o incluso partes enteras del experimento hubieran sido inventados o modificados para que el relato encajara en una narrativa de denuncia radical. Y bien, por último, el experimento Rosenhan nos obliga a cuestionar algo muy esencial. ¿Cómo definimos la locura? ¿Es la mente una entidad tan frágil que basta con una palabra ambigua para romper las barreras? Para mi opinión, lo más inquietante es que en los hospitales psiquiátricos lo que parecía ser un síntoma aislado se transforma en un diagnóstico que condenaba a una vida de estigmatización. Y quizá lo más escalofriante no es tanto la existencia de esta enfermedad mental, que sin duda son reales y afectan a millones de personas, sino la manera en que este sistema se empeña en encasillar a las personas. Una vez que se le etiqueta, toda su vida se reinterpreta a través de este diagnóstico. Tristemente, incluso los comportamientos cotidianos, las respuestas naturales ante el estrés o la tristeza, se convierten en un síntoma de una patología que en realidad puede no existir en la forma que se describe. Y lo peor, no es solo que se le haya etiquetado como enfermos, sino que los pseudopacientes también fueron tratados como números, como casos clínicos más que como seres humanos. El contacto con los médicos se reducía a unos minutos diarios, mientras que la interacción real y empática era inexistente. A los no pacientes se les observaba, se les registraba, se anotaban cada uno de los movimientos y se les interpretaba de forma fría y mecánica. Esta deshumanización, donde la esencia misma del individuo se diluye en un diagnóstico, es quizás la crítica más potente de este estudio. Y bien, hoy, más de 50 años después del experimento, la pregunta sigue latente. ¿Podemos confiar en nuestros propios diagnósticos? ¿O es que la sociedad, en su afán de categorizar, nos ha enseñado a ver el mundo a través de lentes distorsionadas? Es triste pensar que lo que parece ser una simple anomalía puede convertirse en el arma perfecta para encerrar a un ser humano en un sistema. Y es que en este hospital oscuro, las líneas entre lo sano y lo enfermo se difuminan hasta casi haber desaparecido. Imagínate tú por un momento la angustia de saber que, a pesar de sentirte perfectamente normal, cada uno de tus gestos es interpretado como una señal de patología. Esto no es solo una historia sobre un experimento, es una llamada de atención sobre el poder de la percepción, la fragilidad de los diagnósticos
y en última instancia sobre la necesidad de humanizar todos los aspectos de nuestras vidas. Y bien, mi oyente, gracias por acompañarme un día más en este viaje por uno de los experimentos más polémicos de la historia. Y recuerda que en un mundo donde la locura y la cordura parecen definirse al instante, el verdadero valor es ser uno mismo, sin importar lo que digan las etiquetas. Y no quería cerrar este vídeo sin preguntarte qué piensas tú. En mi opinión, pienso que puede haber muchos pacientes mal diagnosticados, muchos cuerdos tratados por locos y muchos locos tratados como cuerdos. Me encantaría que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Y sin más, si te ha gustado este vídeo, no olvides por favor de suscribirte para seguir explorando los misterios. En este canal, pensamos que el conocimiento y la curiosidad son las mejores armas contra cualquier opresión. Sin más, que tengas un buen fin de semana, cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.